Si estás viendo un video como este, seguro es porque te cansaste de buscar qué es la FEM. Por todos lados buscaste qué es la FEM y ningún video te explicó exactamente qué es. Concepto, ejemplos, definición. Bueno, hoy te voy a explicar todo este quilombo y si te quedas hasta el final, te aseguro que lo vas a entender al 100%. Bueno, primero que nada quiero aclarar una cosa. FEM y diferencia potencial no son lo mismo. Ahora en un ratito te voy a explicar qué tienen de distinto ambas cosas. La FEM. Vamos por partes. Primero, ¿qué es la FEM? Te voy a dar una definición y después te lo voy a explicar con ejemplos, con peras y manzana como se dirían los viejos, para que se entienda. Bueno, la FEM, cuando te digan qué es la FEM, es la responsable de hacer fluir una corriente eléctrica en un circuito. ¿Desde dónde hasta dónde? Depende. Si se toma por convención, la corriente circula de positivo a negativo. Entonces, en términos físicos, la FEM es la responsable de hacer fluir una corriente eléctrica de un potencial mayor a un potencial menor, o sea, de más a menos. Pero en la vida real sabemos que esto no pasa así, sino que las cargas se mueven de un potencial menor a uno mayor, o sea, de menos a más. Recapitulando. En términos teóricos, la corriente se mueve de más a menos, y en físicos, en la vida real quiero decir, de menos a más. Aclaré eso porque yo también tenía la duda y se me hizo un quilombo y no entendía, pero bueno, es así. Entonces, la FEM, fuerza electromotriz, en realidad no es una fuerza, es un voltaje, se mide en volts, pero no es lo mismo que la diferencia potencial. La FEM es, por definición, cantidad de energía por unidad de carga. En todo circuito eléctrico, por ejemplo, la energía que te llega a tu casa, existen fuentes de FEM que la generan a la misma. Por ejemplo, pueden ser paneles solares, grupos de electrógenos, baterías, entre otros. En resumen, lo que hacen estos dispositivos es transformar un tipo de energía, mecánica, solar, química, en energía potencial eléctrica que luego es transferida al circuito. En lo que se distinguen la FEM y la diferencia potencial es que una no contempla la resistencia interna que tienen las fuentes de FEM. Les dije recién paneles, grupos de electrógenos, baterías. Todas esas cosas tienen adentro una resistencia interna que, dependiendo si hablamos de FEM o diferencia potencial, se contempla o no. En la jerga habitual se lo dice indistintamente, pero técnicamente está mal dicho. Por ejemplo, si tenemos una pila de 1.5 volts, ¿no es cierto? La FEM de esa pila va a ser 1.5 volts. Vendría a ser, como mal dicho, la capacidad que tiene eso, la pila, por ejemplo. 1.5 volts, o fuera 5 volts, o 10 volts. Esa vendría a ser la FEM. En cambio, si vos tenés la pila y medís la diferencia potencial entre los bornes A y B, por ejemplo, ahí la diferencia potencial vendría a ser igual a la FEM menos la caída que tendríamos en la resistencia interna. Entonces básicamente esa es la diferencia. En un circuito cerrado, la diferencia potencial, cuando yo digo diferencia potencial, es la FEM menos la caída que hay en la resistencia interna. Pero circuito abierto, tenés una pila sola, ¿no es cierto? Vos medís ahí diferencia potencial. En ese caso no hay corriente, porque no se cierra el circuito, no hay corriente. Entonces la caída en la resistencia interna, chao, es cero. Y en ese caso la FEM es lo mismo que la diferencia potencial. Por ejemplo, vos acá en tu casa, en el enchufe, ponés el multímetro y ¿qué medís? No medís FEM, medís diferencia potencial. Pero nosotros recién lo vimos a la fórmula que les dije, que la diferencia potencial es la FEM menos la caída en la resistencia interna. Eso lo estábamos como viendo en los dos bornes hacia adentro. Pero esa diferencia potencial hacia el circuito externo, por ley de Ohm, es I por R. R es la resistencia, R mayúscula es la resistencia del todo el circuito, ¿no es cierto? Entonces se puede calcular una corriente que es la que circularía por todo el circuito y se conoce como ley de Ohm generalizada. Se deja acá en pantalla y vemos que es directamente proporcional a la FEM e inversamente proporcional a la suma de las resistencias interna y externa. Lights stay flickering, the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pum pum pum. Ghostly figures, they can get so bitter. Sure you want to until you can stop.